Escuche bien, amados hermanos. Tener la mente de Cristo significa que entendemos el plan de Dios en el mundo, que consiste en traer gloria a sí mismo, restaurar la creación a su esplendor original y ofrecer la salvación a los pecadores. Tener la mente de Cristo significa que nos identificamos con el propósito de Cristo de buscar y de salvar lo que se había perdido. Esto significa que compartimos el punto de vista de Jesús, de la humanidad y de la obediencia, la compasión y la dependencia de Dios basada en la oración. No es un secreto para nadie saber lo complicado que es la vida y mucho más en este tiempo. Muchos de nosotros que hemos caminado bastante ya en la vida no teníamos ni idea de qué era lo que el destino nos iba a deparar, de qué manera el destino o la vida iba a ir transcurriendo a través de los años. Y hemos visto cómo se ha caído el mundo en pedazos. Hemos visto cómo se ha corrompido la moral de los hombres, cómo las familias se han destruido, cómo la unidad matrimonial ha sido afectada tremendamente y cómo los actos morales del hombre y de la mujer han sido algo que ha puesto en una actitud de pecado al hombre ante Dios. Lamentablemente, el hombre en su búsqueda de fama, de fortuna, de riquezas, el hombre en su búsqueda de querer superar situaciones en la vida, lo han hecho apartados de la verdad y del propósito divino. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con un propósito. Y era que el hombre lo adorara, de que el hombre le sirviera, de manera tal que pudiera la humanidad alcanzar de parte de Dios toda esa riqueza espiritual que Él tiene para el hombre. Todavía la humanidad, y han transcurrido muchos años desde que la humanidad se forjó, la humanidad no ha podido entender ni comprender y mucho menos alcanzar la magnitud de toda la gracia de Dios, de todas las bendiciones del Señor, de todo lo que realmente Dios implica en la vida del hombre y de la mujer. Y han pasado los años, como dice la canción, han pasado los años. Y muchas veces en el pasar del tiempo, cuando debiera el hombre abrazarse más a una fe sanadora, a una fe salvadora, a una fe que lo haga distinto, el hombre se ha encaminado por otros caminos y se ha olvidado de mirar al cielo y de conocer o reconocer que la excelencia del hombre y lo que el ser humano es, se lo debe a Dios. Nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia olvidarnos de quién es Dios y lo que significa el Señor en la vida de nosotros. Mire si tenemos valor ante los ojos de Dios y somos un especial tesoro para Él, que Él envió a su propio Hijo a morir por nosotros en la cruz. Que Él envió a su propio Hijo a que padeciera persecución, a que fuera lastimado de la manera que lo lastimaron. Alabado sea el Señor. Aquellos que debieron de haberle recibido con alegría, con entusiasmo y en felicidad y triunfante, lo lastimaron. De esa manera amó Dios al mundo, como dice la palabra, que envió a su Hijo unigénito. Entonces hoy nosotros nos encontramos parados
en una vertiente que no sabemos qué vamos a hacer. ¿A quién le vamos a servir y de qué manera vamos a servirle? Si realmente Dios merita que le demos nuestro tiempo, que Dios merita que nos doblemos, nos postremos ante Él en oración, si Dios merita que se le respete, se le considere como el ser supremo que es. Óigame, no es el mundo pecador, es la iglesia del Señor la que hoy está en una actitud de no saber qué hacer ante Dios y ante la vida que nos ha tocado vivir. Todos y cada uno de nosotros tenemos una vida por delante. Ya hay un pasado que jamás podremos volver a resolver nada. El pasado es pasado. Y ya el pasado, del pasado nada podemos nosotros arreglar. Podemos enmendar y corregir y evitar cometer los mismos errores. Pero nosotros tenemos una vida por delante que no la podemos estar mirando como la mira el pecador, ni como la mira el impío, o aquel hombre y aquella mujer que no quiere saber de Dios, que no le interesa a Dios, que niegan quién es Él, que le buscan de muchas maneras, menos la correcta. Nosotros no podemos caer en las trampas del diablo, en las redes del enemigo, para destruirnos mental, física y espiritualmente. Nosotros tenemos que tener una esperanza viva, basada en una fe que no se compra en el supermercado, ni se compra en las tiendas por departamento. Una fe que no la podemos obtener por Amazon, ni ninguna de estas grandes industrias donde nosotros gastamos nuestro dinero. Esa fe no se consigue ahí. La fe que nos mantiene en pie y la que nos va a ayudar a caminar hacia adelante, a alcanzar las promesas del Señor, es una fe que se obtiene en una búsqueda de consagración, de separación, donde podemos nosotros encontrarnos, y no importa las circunstancias que estemos viviendo, encontrarnos delante del Señor, reconociéndole como el Dios supremo que es, dándole siempre el primer lugar en todo. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos un guía para que nos podamos conducir en la vida, algo que nuestros antepasados no lo tuvieron. Un guía que muchos que ya no existen y que estuvieron años y siglos atrás no tenían. Tenían que vivir solamente de la esperanza y de una fe. Por eso es que la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque los que nos antecedieron, hombres, grandes profetas y caudillos de Dios, no tenían el guía que nosotros hoy tenemos. No tenían lo que hoy nosotros poseemos, que es la capacidad de poder presentarnos ante Dios y hablar con Dios a través de la oración, en la búsqueda del Señor en un lugar santo como este, y tener ante nosotros la palabra de Dios, la cual podemos abrir en todo tiempo y leerla, y ella nos va a indicar qué hacer. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ellos no lo tenían, pero grandes hombres y mujeres de Dios se pararon en la brecha y sabían que su fe y su convicción en el Dios del cielo era genuina. Y fueron capaces aún de dar su vida. Los grandes hombres de Dios, profetas, maestros célebres, que la Biblia nos habla de ellos, muchos de ellos su muerte fueron trágicas.
Alabado sea Dios para siempre. También dieron su vida por una esperanza. Dieron su vida por un hombre o por un Dios que les llamó, que puso palabra en sus labios, que los hacía pararse delante de reyes, frente de ciudades enteras, para pronunciar o dar una palabra profética. Predicaba el domingo en la iglesia dentro del hermano pastor Manuel Santos Jr. y predicaba del profeta Jeremías, que Dios lo llamó y estuvo 40 años ministrándole a un pueblo que no quería escuchar la palabra de Dios, que lo menos que hacía era obedecer la palabra de Dios, delante de reyes y gobernantes que lo que querían eran deleitarse con palabras de agrado a ellos, que les satisfacieran a ellos, que los endiosaran a ellos. Pero Jeremías no vendió la palabra. Jeremías no se dobló ante ninguno de ellos. Y dice la Biblia que fue preso y desde la prisión profetizaba, y lo sacaron y lo metieron dentro de un hoyo. Y dentro de aquel hoyo lo metieron para apagar su fe, para distraer su conciencia, para separarlo del Dios que predicaba, para ponerlo a claudicar y a negar la eficacia de Dios. Y sin embargo, desde aquel hoyo donde estaba encerrado o metido con el barro, alabado sea el Señor, hasta su pecho, clamaba y decía, alabado sea el Señor, le decía al pueblo que había que arrepentirse, que había que buscar a Dios, porque cuando estaba ahí, aleluya, aunque no veía a nadie, ni nadie lo podía ver a él, había un hueco en el roto de que estaba metido dentro de ese hoyo, y él sí podía mirar al cielo, y la mirada desde el cielo venía donde estaba él y le decía, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando el hombre y la mujer de Dios destina su vida y sus pensamientos a servirle a él, tiene que venir una palabra de fortaleza. El apóstol Pablo se encontraba en una situación bien parecida a la de Jeremías y otros. Preso, en cadenas. El poco tiempo de libertad que tenía era bajo persecución. Alabado sea Dios. Pero él caminaba aquel camino sabiendo que al final de ese camino él iba a obtener una corona de vida, que al final de esa carrera él iba a ser coronado. Yo no sé si tú estás enfocado y enfocada en saber que al final de tus días, en este tiempo difícil y malo, en este tiempo de mortandad, de tanta desesperación y ira que hay en el hombre, que al final serás coronado, serás coronada, alcanzarás lo que por tanto, aleluya, te has sacrificado al servirle al Señor. Porque la vida del cristiano es una vida sacrificada, pero no es una vida que se compara con el dolor y el sufrimiento de nuestro maestro y de aquellos que nos antecedieron predicando y enseñando la palabra, que hoy nosotros, a través de la mente de Cristo en nosotros, podemos predicar, enseñar y practicar. El hombre vive rodeado de odio, de mala voluntad, de sentimientos contrarios. No hay una reunión nuestra donde estemos reunidos comiendo, hablando, bebiendo, jugando, que no salga el tema de otra persona.
Ayer hablaba y compartía con una familia muy querida y me paré y le dije, vamos a dejar de hablar porque vamos a pecar. Alabado, dame una botella de agua acá. Porque es que es así, la vida nos lleva ahí. Pero hay quien sabe pararse y decir, para. Hey, vamos mal. Pero hay otros que no, le dan rienda suelta a la lengua. Rienda suelta, alabado sea el Señor, a esos sentimientos contrarios. A esos sentimientos que no vienen de Dios. Porque ningún sentimiento contrario hacia otra persona viene de Dios. Porque cuando tenemos la mente de Dios, concebimos solamente las cosas de Dios. Hablamos solamente las cosas de Dios. Practicamos solamente lo que a Dios le agrada. Oh. Y qué difícil es en este tiempo, porque vamos caminando y tenemos a nuestro lado todas aquellas cosas que podemos alcanzar que nos alejan de Dios. Muchas cosas. Y se nos hacen hasta muchas veces son más fáciles que alcanzar las bendiciones de Dios. La bendición de Dios usted no la va a alcanzar sembrada en el camino. La bendición de Dios usted la va a alcanzar, aleluya, que baja desde el cielo. Baja desde el cielo. Lo que Dios tiene para ti, baja desde el cielo. Viene de Dios plenamente. Es importante tener la mente de Cristo para poder tener sabiduría y no de hombre. Con la mente de Cristo contrasta la sabiduría de los hombres. Aquí mucha gente y muchos de nosotros nos han llamado ignorantes. Nos han llamado gente que no sabemos, aleluya, ni lo que queremos. Y nos han juzgado por ser creyentes. Nos han juzgado por tomar la decisión de servirle a Dios. Nos han juzgado por dejar de hacer lo que a otros les gusta hacer. Alabado sea el Señor. Pero nosotros podemos, aleluya, seguir viviendo una vida complacida y alegre y feliz en el Señor. Y no importa cuánto nos puedan decir y cuánto nos puedan tirar, nosotros tenemos que saber que a quien nosotros tenemos que complacer es a Dios. Que el que tiene que mirarnos con ojos de gratitud y aceptación es el Señor. No es nadie más. La gente siempre nos va a encontrar defectos. Oye, yo no sabía, la gente se da de cuenta. Y yo pensaba que no, que ya eso había pasado en la historia. Pero la gente se da de cuenta hasta como uno se peina. Alabado sea Dios. La gente se da de cuenta. Así que mire, peínese bien y acicálese bien. La gente se da de cuenta. Yo siempre decía, bueno, yo a la iglesia puedo ir con el mismo suit y nadie se va a dar de cuenta que es el mismo. Porque cambio la camisa, le cambio la corbata, le cambio las medias y los zapatos y van a decir, wow, el pastor tiene un suit nuevo. No es nuevo, ese camina solo ya, viene acá al templo. Digo, puede ser, Obed, pero yo me he dado de cuenta que la gente observa y miran y reconocen, y yo pensaba que eso ya había pasado, pero no, se dan de cuenta de cómo andamos, de cómo hablamos, de cómo reímos, inclusive cuando estamos tristes, cuando estamos alegres. La gente se da de cuenta. Gloria al nombre del Señor. La mente de Cristo contrasta con la sabiduría del hombre. La mente de Cristo implica la sabiduría de Dios. Alabado sea el Señor, que en una ocasión estuvo oculta a los hombres. La sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios estuvo oculto hasta que llegó Jesús, que manifestó toda esa gloria, toda esa grandeza, y comenzó a hablarnos del reino de los cielos. Alabado sea Dios. Y comenzó a expresarnos, aleluya, cómo llegar a Él, cómo están, aleluya. Me voy a preparar lugar, me voy a preparar morada. El reino de los cielos es
con un mar de cristal y calles de oro. El resplandor y la grandeza de Dios fue revelada. Y cuando usted obtiene y tiene la mente de Cristo, usted recibe revelación de Dios. Usted recibe revelación de Dios. Es por eso que cuando usted escudriña la palabra, usted la entiende. Antes la leíamos y no sabíamos qué decía. No sabíamos cómo comprender la palabra. Y no fue hasta que fuimos llenos del poder del Espíritu Santo, que es parte de lo que vamos a hablar también, que comenzamos a entender la santa palabra de Dios, a comprender qué dice ella. Por eso es que nos podemos parar en un púlpito. Por eso es que nos podemos parar en cualquier lugar y abrir la Biblia, aleluya, y hablar de ella. Muchos lo hacen con denuedo, muchos lo hacen con grande, aleluya, con muchas palabras elocuentes, pero siempre detrás de esa palabra hay una revelación. Alabado sea Dios. Por eso es que siempre le decimos a los hermanos y a las personas que llegan al templo y los que nos ven y los escuchan, que no pueden distraerse, porque en un momento dado puede salir una palabra revelada y puede pasarte por el lado y no la pudiste recibir y era para ti. Alabado sea Dios. Qué hermoso es cuando nosotros podemos llegar a la iglesia y recibimos la palabra y la poseemos, nos adueñamos de ella, no la repartimos. Sí, hay ocasiones que Dios comienza a hablar y uno, conociendo la actitud de las personas, las necesidades que las personas tienen, uno dice: wow, esta palabra es para mi hermano, esta palabra es para mi hermana, esta palabra está llegando, wow, tremendo el Señor. Lo sabemos, pero también esa palabra que está siendo repartida a otro también te pertenece a ti, también es tuya. La palabra de Dios, cuando se predica, no es para una sola persona, es para todos. Hay que saberla entender y hay que saber que tener la mente de Cristo nos da la sabiduría de Dios, que en un tiempo estuvo oculta, pero ahora está siendo revelada. Y la palabra y la mente de Cristo llega al hombre, y podemos tener la mente de Cristo cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Escuche bien, cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Y quién es el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios es la tercera divina persona de la Trinidad. El Espíritu Santo fue aquel que el Señor le dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me puedan ser testigos. Cuando el hombre y la mujer de Dios tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, tiene la mente de Cristo. Aleluya, puede accionar en el Espíritu. Estamos siempre viviendo una vida en el Espíritu. Debemos de vivir una vida siempre en el Espíritu. Hay contrastes terribles. Hay veces que nos descajonamos de lo que tenemos que ser. Pero si algo debe de estar en nuestra vida constante, de día y de noche, es el Espíritu Santo de Dios. Si algo debe de iluminar nuestros pensamientos, darle luz a nuestros pensamientos, tomar nuestra mente para guiarnos, es el Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo accionar en mi vida con una mente clara y positiva en el Señor si el Espíritu Santo de Dios no está en mí. Por eso es que la Biblia dice que cuando nos convertimos a Él, fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo. Fuimos sellados por Él
Y ese espíritu vive en nosotros. Hay que buscarlo, hay que activarlo, hay que revivirlo. Si está apagado en ti, contristado en tu corazón, tienes que darle vida. Y le das vida adorándole, le das vida buscándolo, le das vida, aleluya, creyéndole, le das vida haciendo lo que Él te motiva a hacer, que es caminar en justicia, en agrado hacia Dios, apartado del pecado, de la maldad, de lo que te destruye, de lo que te aparta de la verdadera fe, del verdadero caminar en el Espíritu. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Estar en el Espíritu no es venir aquí, dar 2 vueltas y correr y darle la vuelta al templo y menear la cabeza de un lado al otro o hablar alguna lengua. No, no, no. Estar en el Espíritu implica tener la mente de Cristo, actuar como Él actuaba, aleluya, hablar como Él hablaba, aleluya, moverse como Él se movía, tener compasión de los demás, vivir una vida santa, piadosa ante Dios. ¿Cuántos alaban la gloria? Que cuando llega al templo usted siente, aleluya, que el Espíritu se mueve, que puede entender la palabra cuando llega, que recibe el consejo, que recibe la amonestación. Es fuerte para el pastor en este tiempo dar amonestaciones y consejos a la gente. La gente se atribula, se ofenden. Pero ¿sabe por qué se ofenden y se atribulan? Porque el Espíritu Santo de Dios no está en ellos. Porque cuando tenemos el Espíritu de Dios, sabemos discernir, sabemos entender y sabemos recibir el consejo, la amonestación. Aleluya. Lo que ha mantenido vivo a la iglesia, viva la iglesia del Espíritu Santo. Esa tercera divina persona de la Trinidad que se mueve, amados, en el templo, se pasea en cada culto, aleluya, buscando ese corazón que esté dispuesto a abrirse, aleluya, para llegar y posar y poderte dar la mente de Cristo. La Biblia dice, el apóstol dijo, tenemos que tener la mente de Cristo. La mente del Señor nunca la vamos a poder descifrar. Los pensamientos de Dios nunca los vamos a poder descifrar. Nosotros no podemos entrar en la mente de Dios, pero Él puede entrar en nuestra mente. Nosotros no podemos, aleluya, obligar a Dios, aleluya, a hacer y actuar, pero Él sí nos, aleluya, nos dice cómo actuar y qué hacer. Él sí nos da mandato. Nosotros no podemos mandar a Dios. Aunque hay veces que nos encontramos en situaciones que aparentamos ser dioses y Él ser un servidor nuestro. Porque nos sentamos en la silla de pedir y de demandar. Oh, habrá alguien aquí, no levante la mano así, no la levante. Mire, hace unos días atrás me arrodillé y le dije, Señor, cállame la boca. ¿Ve? Y yo soy bocón, ama a mí. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de eso. Le dije, Señor, cállame la boca. No me dejes pedirte nada. No me dejes orar por nadie. Yo quiero oír tu voz. Yo quiero estar claro en lo que tú me quieres decir. Pero si sigo pidiendo, si sigo orando por fulano, por sutana, por aquel, por el otro, por lo que necesita aquel, por lo que necesito yo no voy a oír tu voz. Y yo quiero que el tiempo que yo me postre delante de ti, yo pueda oír tu voz. Que entre a mi mente, a mi corazón, para yo poder entonces caminar y hacer lo que tengo que hacer. Cállame la boca. Usted sabe que cuando usted está hablando con alguien y usted le está dando un consejo y la persona comienza a decirte, uno dice, chico, déjame hablarte.
tranquilo, no, así soy yo, ¿sabes? Ay, papá. Cállame la boca, Señor. Yo quiero tener tu mente. Yo quiero pensar como tú quieres que piense. Y por ahí, por esa mente, ¿cuántas cosas no corren? ¿Cuántas veces no estamos claudicando en la mente? Y pensando lo que no tenemos que pensar. Y vemos lo que no tenemos que ver. Y la mente ahí. Lleva tu mente a la cautividad de Cristo. Lleva tu mente a la cautividad del Señor. Deja que tu mente sea cautiva por Él, para que puedas actuar como Él quiere que actúes, para que puedas continuar viviendo en este tiempo como el Señor quiere que vivamos, apartados de toda aquella concupiscencia. La mente de los creyentes tiene que estar llena del Espíritu Santo de Cristo. La mente de Cristo no se puede entender por aquellos que no tienen el Espíritu. Por eso es que muchas veces la gente no nos comprende y no nos entienden en nuestra fe y en nuestro caminar y en nuestras actitudes. Porque cuando tenemos la mente de Cristo, nosotros no actuamos como los demás. Nosotros actuamos de una manera distinta. Nosotros miramos las cosas desde perspectivas diferentes. Y hay veces que nos categorizan como ignorantes, como antes dije, y son capaces de decirnos que estamos locos. El apóstol Pablo, en una ocasión, Festo le dijo: Pablo, tú estás loco. La mucha palabra te ha enloquecido. Y él le dijo: no, yo no estoy loco. Yo estoy hablando la verdad. Yo estoy hablando la revelación de Dios. Yo estoy seguro de quién soy, de lo que digo y de lo que hago. Hay muchos que no nos pueden entender y se vuelven locos. Ellos son los que se vuelven locos viendo cómo actuamos, cómo hablamos y cómo es posible. Pero ven acá, a ese hombre no se le acaba de morir la mujer, a esa mujer no se le acaba de morir el hombre, y no se acaba de perder un hijo, y no acaban de perder esto y lo otro, y usted lo ve. ¿Por qué tú estás así? ¿Por qué tú no has manifestado la angustia, la agonía de haber perdido? No, porque hay ocasiones que lo que se pierde es ganancia. Y no vaya usted a sacarme de contexto. Pero la gente no lo puede comprender porque quisieran vernos llorar todo el tiempo. Quisieran vernos suplicando todo el tiempo. Nos quisieran ver mendigando todo el tiempo. Pero no pueden comprender que la mente nuestra tenemos la mente de Cristo y que por esa manera actuamos en fe y nos paramos, alabado sea el Señor, y venga lo que venga, sople el viento, venga el río, alabado sea el Señor, aleluya, venga lo que venga, nos mantenemos firmes, seguimos caminando, nos movemos hacia el templo, nos movemos hacia la adoración a Dios, aleluya, nos movemos hacia el servicio de Dios. Ellos no nos pueden entender porque el que no tiene el Espíritu de Dios no puede entender al creyente que tiene la mente de Cristo. Pero ¿cómo es posible que tú estés diezmando en la iglesia y ofrendando cuando tú perdiste el trabajo? Cuando hay una crisis como esta tan grande que lo que debemos... Ellos no entienden eso. Ellos no entienden eso. Y usted los ve criticando y señalando. Ojalá que nunca tengan necesidad. Ojalá. Pero el que diezma y ofrenda al Señor lo hace porque sabe lo que tiene que hacer, porque sabe que es una responsabilidad, porque sabe que es un deber, porque sabe que es una gran bendición que viene del cielo. Hablaba con una persona en estos días y me dice: pastor, después que hice esto y pasó aquello, yo no sé de dónde ha salido tanto dinero en mi cuenta.
El Señor me lo multiplicó. Tenía 40 y tengo 81. Adóralo si puedes ahora. ¿Y sabe lo que voy a hacer? A saldar mi casa. Y yo le dije, ten cuidado, chequea bien que no diga Manuel Santos esos depósitos que han hecho ahí. ¿Y qué yo hice? Volverme loco de alegría, de felicidad. Entendía el hermano. Comprendí. Porque cuando tú le das a Dios, el Señor te lo multiplica. Ay, 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 ay. Cuando tú le das a Dios, el Señor te lo multiplica. Y yo feliz de la vida por la bendición. Y comprendo el porqué. La gente muchas veces no te puede entender y comprender porque es que no tienen el Espíritu Santo. No pueden comprender por qué te mueves en fe y vas hacia adelante cuando debieras de haberte sentado hace rato. Aquí hay gente que debieran estar postrados en una cama, pero sin embargo están de pie adorando a Dios, aleluya, con un cáncer que los está consumiendo, diagnosticado y asegurado por la ciencia, mas no se han parado de adorar a Dios. Y cuando lo expresan, no todo el mundo los comprende, pero el que tiene la mente de Cristo sabe, aleluya, que nada ni nadie podrá detenerte y que no hay enfermedad diagnosticada, que no hay nada que pueda detener la marcha de un hombre y de una mujer que vive en fe en el Señor, que tiene la mente de Cristo, que posee la gracia de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Nos vamos a morir, claro que nos vamos a morir, de una cosa u otra, pero la gente no lo entiende, pero ¿cómo es posible? La mente de Cristo da a los creyentes el discernimiento de temas espirituales. Y más en este tiempo, que hay una lucha terrible donde el enemigo se ha volcado. Los otros días aquí se daba una clase que yo me gocé en ella, como todas, grandes maestros como Roberto, como Leo, como Juanita y otros maestros, Justina y otros. Pero el tema que se tocó ese martes hablaba del día del Señor, lo que era el día del Señor. Y mire que nosotros tenemos una batalla con eso, y la gente que tiene una batalla con eso, con el día del Señor. El maestro enseñó muy claramente que el único día de la Biblia, el único día de la semana que menciona la Biblia es el sábado, el Sabbath. Pero ese sábado estaba destinado, ese día estaba destinado para los judíos. Ya ni sencillamente para los judíos. Nada que ver con nosotros. Nada que ver con los gentiles. Eso fue una lucha que Pablo tuvo con Pedro y con otros. La palabra del Señor, lo que el Señor enseñó, lo que Jesús enseñó, era paralelo con, y no quiero que vayan a malinterpretar esta expresión, con los profetas que le antecedían. Era una palabra, y con la ley. Él fue claro lo que significaba la ley. Él era claro con lo que se tenía que cumplir de la ley. Él fue muy claro. Pero una de las batallas más grandes que tiene la gente hoy, inclusive ha tocado a la iglesia, es que el día del Señor es con el tema del día del Señor. Que si unos dicen que es sábado, que si otros dicen que es domingo, que si otros. Y mientras estaba el maestro enseñando, por eso es que yo digo, nunca es tarde para aprender. Y yo soy una persona que yo me siento a los pies de aquellos que enseñan en esta casa. Pues ahí tenemos muy buenos maestros y predicadores excelentes, que cuando predican te ponen la cabeza para abajo y los pies para arriba. Y te habla Dios a través de ellos. Y yo soy bien cuidadoso al escucharlos, porque me edifica.
Y también he tenido el cuidado de cuando han dicho algo que está mal dicho, llamarlos y hablar con ellos en privado y corregirlos también. Y hacerles entender que pudieron haber dicho algo que no estaba correcto. Y si están mal vestidos, se lo digo también, sin problema. Ahí antier estaba viendo un programa, algo en Facebook y le di share. Yo no soy de dar share a nada, pero le di share. Llegó una persona a un show en Santo Domingo. ¿Habrá algún dominicano aquí hoy? Mira, están todos en República Dominicana. Está Mircia allá. Voy a tener cuidado, Mircia, en lo que diga. Tengo algunas familias que están en Dominicana. Le mandamos saludos a ellos allá y otros que pues vienen en el segundo culto. Es un programa muy importante en Santo Domingo de farándula. Y pusieron ese post en Facebook. Entonces el hombre dice: yo soy pastor de una iglesia en España, una iglesia que tiene mucha gente aquí para allá. Y él le dijo: ¿y tú eres pastor así? Y yo: ¿cómo que así? Me dice: así como viste. Y le digo: ¿cómo? El tipo andaba, el pastor andaba con unos maones rotos, pegados aquí, allá, bien, bien moderno. Y el hombre le cayó y le dijo: eso no es una vestimenta de un pastor. Y el hombre trató muy bien, con mucha sabiduría, de defender su causa. Y cuando señalaba, tenía un anillo negro aquí. Y señalaba, y el hombre le cayó arriba. Él no lo convenció y le dijo: los otros días vino un pastor aquí y yo no le caí arriba. Dijo el del programa: yo no le caí arriba a ese pastor. Llegó todo tatuado. Mira. Y yo no le caí arriba porque fulana lo trajo. Entonces el hombre le dijo: sí, pero si se tatuó antes de convertirse, bueno, si se tatuó antes, que se ponga camisa de manga larga. Y yo decía: las piedras hablando, pero le dije: eso ha corrido por ahí, ellos no lo han visto. Yo no voy a señalar al pastor allá. Hace poco un predicador de esta casa predicó en un lugar y predicó tremendo mensaje, pero fue en Mahones. Y yo lo vi, el mensaje, y yo dije: cuando lo coja. Pero primero llamé al pastor y le dije: cuando una persona se sube a saltar, tú tienes que tener el cuidado de que vista como tú vistes, o por lo menos más o menos. Pero papi, ya lo tiré al medio al pobre muchacho. Ay, lo tiré al medio. Yo sé que él nos ve. Y él entendió, el pastor entendió. Y después cogí el mío aquí, en el pasillo ahí. Le di un abrazo, un beso. Oí el mensaje, tremendo mensaje, me edificó. Y él empezó: ay, santo, santo. Y yo le dije: pero la próxima vez que te inviten a predicar, vístase como un predicador. Distíngase por lo que usted es. Yo me pongo mis maones, me pongo mis tenis. Yo no tengo maones rotos y me gustaría ponerme un maón roto de eso, como me veo. Pero acá hay lugar y hay lugar y hay lugar. Hay lugar y hay lugar. Nosotros tenemos que entender que nosotros como creyentes tenemos que tener un discernimiento de espíritu y que nuestra actitud y nuestra conducta debe ser siempre distinta a los demás. Y al discernir las cosas de Dios, nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. El tener la mente de Cristo nos acerca a Él, nos hace fundarnos más en la esperanza, en la vida. Nosotros hoy tenemos que saber que nuestra fe tiene que ser una fe salvadora en Cristo. Cuando nosotros tenemos y poseemos la mente de Cristo, como el apóstol Pablo le habló a los corintios,
nosotros podemos vivir una vida de gratitud y ferviente ante Dios de una manera especial. El tener la mente de Cristo nos asegura a nosotros que la actitud que tomamos ante los demás siempre va a ser una actitud que se distinga como un hombre y como una mujer de Dios. Hoy en día, todo lo que se habla, todo lo que se dice, todo lo que la gente practica hoy, amados hermanos, y usted lo ha visto, y muchas veces muy de cerca, aparta al hombre de Dios y opaca el propósito de Dios para con la humanidad. Había una canción que decía: ¿a dónde llegaremos con tanta maldad? ¿Cuál será el destino de esta humanidad? Eso fue un disco que cantaba la orquesta de Rafi Levi, que el título era Amor y Paz en la Tierra. ¿A dónde llegaremos con tanta maldad? ¿Y cuál será el destino de esta humanidad? Nosotros podemos decir lo mismo. ¿A dónde llegaremos con tanta maldad? ¿Y cuál será el destino de esta humanidad? ¿Cómo yo viviré? ¿Cómo sobreviviré? ¿Cómo me levantaré teniendo la mente de Cristo? Pensando como el Señor pensaba, actuando como Él actuaba. Es difícil, pero no es imposible. Somos distintos, amados. Tenemos que reconocerlo ya. Usted y yo somos distintos. Nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo, sellados con su Espíritu Santo, convertidos al Señor. Aquí no hay gente convencida, aquí hay gente convertida al Señor. Los que están convencidos todavía les falta convicción. Aquí hay gente con convicción, que sabemos hacia dónde vamos, dónde estamos y hacia dónde vamos, que sabemos qué hacer en la vida, cómo afrontar las circunstancias, pero nos cuesta, es trabajoso. Cada día que salimos encontramos destrucción. Viene a mi pensamiento, ya para terminar, cuando Jerusalén fue destruida, los muros de la ciudad fueron destruidos. Y Nehemías llegó a la ciudad y encontró aquella ciudad. Cada vez que iba, encontraba destrucción en una esquina, encontraba los muros tumbados en otra, las puertas quemadas en otra. Y un mundo detrás de él, unos Tobías y unos Sanbalá, porque miraban al hombre de Dios caminar, tropezando con las dificultades, pero con una mente de reconstrucción y de edificación. Nosotros hoy estamos caminando y encontramos un mundo perdido, destruido, roto delante de nosotros, pero nosotros no podemos pensar como ellos piensan. Nosotros tenemos que pensar en reconstruir, en levantar, en construir lo destruido. Y no importa, porque nosotros caminamos con la mente de Cristo. El diablo es un mentiroso y padre de toda mentira, pero Dios es veraz. El Señor es veraz. En Él lo que hay es verdad, y la verdad del Señor está en todos y cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que enfrentar la realidad
que nos ha tocado vivir, cuando tenemos la mente de Cristo, seremos vencedores, seremos conquistadores, triunfaremos. No nos van a dar un Grammy, ni nos van a dar un Oscar. Los Grammys y los Oscars se van a quedar aquí. A nosotros se nos será dado una corona que ya está separada en los cielos para ti y para mí.